que dominan logran difundir a toda la población que su forma de vivir la vida es la única forma. Entonces hay como un tiempo único, homogéneo y lineal, donde todo lo que está por venir es igual a lo que está pasando y a lo que ya pasó. Y no se puede esperar ninguna novedad, no hay ningún tipo de rupturas en el tiempo. Sin embargo, a veces hay rupturas tremendas, estalla la temporalidad dominante y no hay más rutinas, no hay más previsibilidad y pasan cosas que nadie entiende. Bienvenidos y bienvenidas, compañeras y compañeros. Arrancamos un nuevo programa de Temperamento. Buenas, queridos y queridas oyentes. Acá el Temperamento número 56 en este 14 de diciembre de 2021. A lo largo del programa vamos a estar recordando y reflexionando acerca de diciembre del 2001, cumpliéndose ya 20 años de aquella revuelta tan importante para el proletariado regional y de todo el mundo. Se ha hablado mucho de diciembre del 2001, se sigue hablando, se ha escrito, se ha filmado de todo tipo de cosas y hay 1000 aristas para hablar de aquellos días. La intención también de este programa es escapar un poco a ciertos lugares comunes con los que se recuerda aquella fecha. De hecho, es súper común y mayoritario que se recuerde solamente el 19 y 20, ¿no? Que fueron los combates en la Plaza de Mayo, en la capital, y la renuncia del presidente de la Rúa. Pero si queremos entender esos 2 días de alguna manera tan espectaculares o que nos ofrecen un poco una épica callejera que siempre suele gustar, es necesario entender primero lo que pasó en las semanas previas, todo ese año en general, e incluso irnos hasta mediados de los 90, cuando ya un poco se va cocinando todo lo que finalmente pasó en diciembre del 2001. La realidad es que ya todo estaba muy caldeado ese año, fue un año muy conflictivo en general, el 2000, los años 2000, 2001, y de alguna manera todo se fue desencadenando a partir del día 13, cuando empiezan los saqueos en algunas ciudades de Argentina, aquí mismo en Rosario, en Mendoza, en algunas ciudades de Entre Ríos también. Decimos esto como para también salir un poco de lo que siempre se suele contar, la historia de Buenos Aires, y realmente todo el territorio argentino en aquellos años estaba marcado por el conflicto social, por la lucha proletaria. Si bien la CGT y la CTA habían convocado una huelga el día 12, y eso de alguna manera aunó un poco las diferentes luchas, sin duda en aquellos años se vivía realmente una efervescencia proletaria mucho más real y concreta que lo que podían hacer las centrales sindicales, que de por sí también respondían mucho más a su rol de opositor al radicalismo que gobernaba, a la Unión Cívica Radical liderada por De la Rúa, obviamente siendo parte obviamente del peronismo, que también tuvo que ver en este movimiento
de diciembre del 2001. Obviamente no se puede explicar lo que pasó solamente echándole la culpa al peronismo, diciendo que fue una especie de golpe al presidente de la Rúa, pero algo de eso tuvo que ver, aunque no lo explica todo, digamos. Y un poco las centrales sindicales, obviamente peronistas, funcionaban en torno a eso, como lo habían hecho en los 80 contra el gobierno de Alfonsín. Pero lo que realmente importaba pasaba obviamente en la calle, en las villas, en los barrios pobres, y no solo con los desocupados, que también es otro lugar común que se suele repetir. Obviamente había mucha desocupación en aquellos años, había mucha miseria, había mucho hambre, pero también hubo muchos conflictos laborales de todo tipo, de empleados de transporte, empleados estatales, los docentes, muy importante también, muy movilizados desde la década del 90. Es decir, fue una confluencia de factores entre la miseria extrema que se vivía en muchos barrios de las grandes ciudades y los trabajadores que reclamaban salarios impagos, que también habían perdido parte de sus ahorros. Y también lo que un poco desencadena finalmente todo es la declaración del estado de sitio en el día 19 a las 7 de la tarde en cadena nacional. Si queremos entender un poco más profundamente y irnos un poco más atrás todavía, sin duda debemos irnos a las grandes puebladas de los 90, haciendo una memoria más crítica, porque en los 90 también se suele repetir ciertos lugares comunes, o que fue una década de consumismo y de viajes a Camboriú o a las Bahamas. No sé quién lo hacía, yo no conozco a nadie que lo haya hecho en esa época, que es un recuerdo un poco falso, digamos. Sí, la época dorada del 1 a 1. Sí, ¿no? Sin duda había gente que lo hacía. No creo que todo el proletariado argentino haya viajado a las Bahamas, pero bueno. O la década del desinterés total, la década de la juventud que no hacía nada o que no estaba ni ahí con nada. Cuando uno estudia un poco más en profundidad, fue una época de mucha conflictividad social, porque bueno, todo el sistema económico que se había impuesto a partir del año 89, o incluso desde la dictadura, había pauperizado la vida del proletariado en general. Hubo grandes despidos masivos en todo el territorio nacional, y un poco los que dan la patada inicial son los trabajadores del petróleo en las provincias de Neuquén, de Salta. Recordemos lo que fue la pueblada, la famosa pueblada de Cutralcó y Plaza Huíncul en el 96 y en el 97, seguido por las puebladas en Tartagal, en Moscón y en Salta. Y sobre todo, una muy importante que hace poco también estuvimos charlando sobre ella, es la zona de Ledesma, en Jujuy, el 22 de mayo de 1997, que se vivieron 3 días de combate contra la gendarmería, como había sucedido también en Cutralcó, logrando una pequeña victoria del proletariado desocupado y marginalizado en aquellos años. La retirada de los gendarmes fue vergonzante. Se tuvieron que ir y se llevaron el fracaso de no haber podido despejar la ruta, a pesar de que durante 3 días hasta se metieron en las casas particulares y las balearon en procura de doblegar a los que protestaban. Se fueron llevando también el desprecio y el repudio de la gente, humillados por las burlas de la población que mantuvo las protestas a pesar de las balas de goma y los gases. Esa bronca de los desaparecidos de esa época ha sido resurgida en este mayo, ¿no? Yo creo que todas las broncas juntas aparecieron en una semana, las viejas y las nuevas. Las viejas y las nuevas. Y creo que a nivel nacional, lo podría decir, fue una advertencia muy clara de lo que puede hacer un pueblo, ¿no? El audio que acabamos de escuchar pertenece al documental Diablo, Familia y Propiedad, que proyectamos hace muy poco aquí en la Biblia cuando retomamos las actividades dentro de nuestro local. Es un documental que narra la historia de los ingenios azucareros en el noroeste argentino y que llega hasta ese año de la pueblada, la enorme pueblada de Ledesma, en el este de la provincia de Jujuy, en toda la zona azucarera. Vamos a escuchar ahora un audio de un texto que habíamos escrito alguna vez para una oveja negra, rememorando cómo fueron aquellos días de diciembre del 2001 aquí en la ciudad de Rosario. Y esto es
todos los que sufren de verdad. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Piensan cerrar la fábrica o reducir personal. Y son muchas familias que en la calle quedarán. Cortaremos la ruta, la situación no va más. ¿Cómo explicarle a un hijo que ya no podrá estudiar? Las cubiertas ya arden, aquí nadie pasará. Aunque repriman los ideales no matarán. ¿Dónde están las promesas que los políticos dan? Cuando hay elecciones al pobre hay que engañar. Soy piquetero, solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero, pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero, porque nadie me escucha, voy a luchar. Soy piquetero, solo pido trabajo con este fuego. Soy piquetero, pan para mi familia es lo que yo quiero. Soy piquetero, porque nadie me escucha, voy a luchar. Porque nadie me escucha, voy a luchar. ¡Cumbia! ¡Cumbia, mierda! ¿Y tu tema? ¡Para Rubén! En Rosario se registraba un 22% de desocupación y alrededor del 40% de la población tenía problemas con el empleo, entre subocupados y precarizados. El día 14 empezaron los saqueos, evocando al fantasma del 89. En zona sur fue asaltado un camión de Micropac, mientras que en Empalme Graneros se registraban disturbios entre quienes intentaban saquear el supermercado Azul y la policía. Por otra parte, se saqueó exitosamente la gallega de Derqui y Donado, aquella firma que, con todo aprecio, compró balas para la represión policial. El 17, otra vez en Empalme Graneros, en la zona de Travesía y Córdoba, cerca de las 16 horas, se registraron violentos incidentes ante una promesa de bolsones que terminó en represión policial con balas de goma y plomo y persecución sobre unas 100 personas. Ante este panorama extendido a Santa Fe capital, a las provincias de Mendoza y Entre Ríos, y ya con saqueos y disturbios en el conurbano bonaerense, en las puertas de la capital, De la Rúa declara el estado de sitio. Fue el fin. En un gesto extraño en este territorio de conformismo y obsecuencia, la medida fue desafiada masivamente por primera vez en la historia. En Capital Federal, la Plaza de Mayo y alrededores fue literalmente un campo de batalla. Aquí miles de personas se concentraron en el Monumento a la Bandera el 19 a la madrugada para pedir la renuncia del presidente, mientras que en los barrios se reprimía brutalmente. En algunas zonas se armaron grupos espontáneos para sabotear los medidores de la EPE. El saldo en Rosario fue de 9 asesinados por las balas del Estado. En las principales ciudades del país, piedras, palos y algunos molotov surcaron la noche. Dolieron los ojos por el gas lacrimógeno, pero los pulmones respiraron el mejor aire de libertad. Asambleas y barricadas como territorios nuestros, expropiados al gris cemento burgués. Esas semanas de diciembre marcaron una crítica práctica al despreciable entorno mercantil en que vivimos. Esos días el calor sofocante fue reemplazado por otro calor, el calor que sana, el calor de la rebeldía y la solidaridad.
Es lindo leer poesía, pero más lindo es pedalear una noche de verano desde el barrio de Paternal hasta Plaza de Mayo y ver cientos de barricadas incendiarias, encontrarse con amigos durante el recorrido, detenerse a conversar un rato y seguir pedaleando, ver un auto en llamas, tener de casualidad un aerosol en la mochila y escribir en letras grandes: la rabia nos hará libres. Ver a la policía tirar lacrimógenas y avanzar varias cuadras, para que luego vengan otras personas que aún no habían sentido el rigor de las lacrimógenas, te tiendan la mano y con renovada energía te digan a vos, que estabas todo gaseado y cansado de correr: dale, vamos, y que vuelen los cascotes y la cana retroceda, porque éramos cada vez más y ellos se quedaban sin aire, sin municiones y sin espíritu. Ganar la plaza, encontrarse con los cómplices y vislumbrar el día siguiente. Fue el 19 de diciembre del 2001. Leer poesía es lindo, pero vivirla es exquisito. Escuchábamos el testimonio de un compañero que vivió aquellos días en la ciudad de Buenos Aires. Queríamos traer también este tipo de memoria un poco más personal y de las vivencias que surgieron en aquellos días. Vamos a hablar ahora de una cosa también de aquella época que fue también muy importante, muy notoria, que fue un poco todo lo que rodeó, digamos, a la cultura popular así de consumo masivo a fines de los 90 y principios del 2000, que fue como la irrupción de toda una estética de la marginalidad, podemos decir, que tuvo también como mucho éxito y fue también bastante consumida. Toda la pauperización de la vida desde mediados de los 90, ya notoriamente desde mediados de los 90, digamos, hacia grandes sectores del proletariado argentino, también tuvo su eco, digamos, en el cine, en la música, en la televisión. Se dejó un poco atrás ciertos lugares también comunes de las expresiones así del consumo masivo, para empezar a hacer cosas que en su momento fueron muy interesantes, digamos, ¿no? Si pensamos en la tele, se dejó un poco de lado esas novelas de gente... Bueno, de hecho había una novela que se llama Ricos y Famosos en los 90, y empezó toda una especie de línea televisiva, sobre todo liderada por la productora de Polka, que se llamaba, que hacía todo tipo de novelas ya con gente de clase media, teniendo problemas comunes,
Toda una clase media un poco idealizada y bastante caricaturizada, digamos, pero que tuvo un eco muy importante. Ya más llegando hacia los 2000 empezaron a ver series mucho más crudas, digamos, series o programas de televisivo de tipo documental, mostrando toda esa mala vida que se llevaba en aquellos años de miseria, ¿no? La serie Ocupas, fundamentalmente, que 20 años después, hoy es una serie de culto y fue reestrenada por Netflix. Recordemos Tumberos, Sol Negro, programas, lo que decía, estos programas tipo de investigación que se metían en las villas a mostrar todo ese mundo, o el mundo de las cárceles, de los delincuentes, cosas que también tenían mucho éxito. En el cine, fundamental, cuando se estrenó en el 95 la película Pizza, Birra y Faso, una película que muestra las andanzas de un grupo de jóvenes delincuentes en la ciudad de Buenos Aires, y que muestra un poco el panorama porteño de aquellos años. Todo ese movimiento de cine tuvo a dos directores fundamentales, que fue Pablo Trapero y Adrián Caetano, que hicieron esa película juntos y después cada uno se separó y siguieron haciendo películas muy buenas. Recordemos Un oso rojo, recordemos Bolivia, otra gran película de aquellos años, creo que del año 2000, que muestra la vida de un inmigrante boliviano en Buenos Aires, una película que está básicamente filmada dentro de un bar, que es muy buena. El bonaerense, bueno, toda una serie de películas que se estrenaban en aquellos años con este tópico, ¿no? Películas que además no tenían un gran presupuesto, pero que tenían una historia, un contenido que a la gente le interesaba mucho. Y que reflejaba mucho, eran como lo que charlábamos recién cuando preparábamos el programa, que fue como algo que dio pie a un género que después tuvo bastante éxito y se intentó como recuperar y copiar años después, pero en este momento surgía genuinamente porque el poco presupuesto era, bueno, reflejo también de la precariedad de la vida, entonces todo se hacía como con extras no pagos, porque era la gente que circulaba por la vía pública, con actores que no eran actores, y con todo, bueno, como con los medios con los que estaba hecha la película o la serie y los temas que se trataban, esto que por ahí decíamos recién, se filmaba quizás lo más cotidiano en la vida, porque ya hasta eso era tan difícil que podía dar pie a una película. Sí, totalmente, sí. Si nosotros vemos, 20 años después vemos Ocupas, por ejemplo, bueno, estaba filmada realmente con muy poca plata, y todos los escenarios que muestran no son escenografías, son reales, digamos. Lo mismo con otra gran película de la época, Nueve Reinas, que muestra como un día en la vida de dos estafadores callejeros en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires que muestra es la real, una ciudad como desolada, sucia, llena de afiches, y que encima la película tiene en un momento una cosa que pasó muy poco tiempo después, que es, bueno, en una parte hay un banco que se funde y hay una serie de cuestiones que pasan dentro que tienen que ver con un banco, que es algo que después sucedió a los pocos meses, digamos, ¿no? Así que, bueno, y en tema de la música, también, digamos, el rock, el punk también se volvió como mucho más de protesta, si se puede dar esa etiqueta, digamos. Empezó a ver como la resistencia juvenil dentro del mundo del rock fue importante. De hecho, los combates callejeros que hubo en diciembre del 2001, o antes y después, muchos estaban nucleados en torno a esta identidad más rockera, porque también en los 90 se había dado que las racias y las represiones a los recitales, entonces muchos jóvenes sabían enfrentarse a la policía por eso, más que por una escuela militante o por una elección revolucionaria. Los combates con las policías muchas veces tenían esta característica de venir más de una contracultura o de una cultura juvenil, digamos, ¿no? Sí, ligada tanto al rock como al espectáculo del fútbol. Al espectáculo del fútbol también, sí, totalmente. Que era lo que por ahí los compañeros de Cuaderno de Negación destacaban en la entrevista que le hicieron hace ya bastantes años, en las que, bueno, comentaban un poco la ruptura que hubo entre todo un movimiento de lucha de los 60-70 en Argentina, la ruptura que acaece por la represión brutal durante la dictadura cívico-militar, y cómo cuando reaparecen, digamos, cuando se instauró como un nuevo ciclo de lucha, las únicas experiencias a mano que se podían recuperar eran de esos lugares, ¿no? Y no tanto como de una memoria por ahí más histórica de lucha proletaria, más política, para decirlo de algún modo. Totalmente. Pero sin duda la irrupción que más escándalo causó en aquellos años de finales de los 90 y principios del 2000 fue el de la cumbia villera, digamos, que cuando salió era como algo súper escandaloso. Hoy ya puede parecer medio pueril, digamos, pero la Argentina, como mucha gente sabe, siempre se escuchó mucha cumbia, es como un género hiper popular,
Pero a finales de los 90 apareció un subgénero que ya no tenía como letras así medio picarescas o románticas, sino que hablaba de cosas mucho más crudas. Y lo hablaba desde un lugar también, si quiere, no dramático, porque eran apología a la delincuencia, apología a las drogas. Había un sentimiento como re antipolicial también, incluso hasta un rechazo del trabajo. Había como hasta una apología a la vagancia, digamos, en esas letras de cumbia villera, que también explotó, digamos, y se transformó hoy ya es un género totalmente impuesto, digamos, y totalmente parte de la industria. Pero en aquellos años, al principio, fue algo que realmente impactó mucho, digamos, porque bueno, de alguna manera toda esta marginalidad que explotó también en las calles, explotó también en la cultura, digamos, y en esta cultura, obviamente, producida, digamos, no fue algo totalmente espontáneo, obviamente, pero que marcó sin duda toda esa generación, ¿no? Arriba la vagancia de todo el país. Vamos a cantarle a vos, Borramazuco. Estás de servicio, Tomás. Vamos a bajar del patrullero con la carretilla dura. Repersecuta, chamulla, todo trabado. Salta la ficha que nos da está. Borra basura, andas cortando fruta. Borra basura, andas cortando fruta. Con la carretilla dura. Con la carretilla dura. Borra basura, andas cortando fruta. Borra basura, andas tomando fruta. Vos andás con la carretilla dura. Vos andás con la carretilla dura. Para vos, Borra basura. Estás de servicio, Tomás. Vamos a bajar del patrullero con la carretilla dura. Repersecuta, chamulla, todo trabado. Salta la ficha que buscando está. Borra basura, andas cortando fuga. Borra basura, andas cortando fuga. Con la carretilla dura. Con la carretilla dura. Borra basura, andas tomando fruta. Borra basura, andas tomando fruta. Vos andás con la carretilla dura. Vos andás con la carretilla dura. Carta al proletariado en Grecia. Aquí en Argentina se hizo pasar la lucha combativa por una mejor vida como lucha por el trabajo, sin patrón a la vista, pero trabajo al fin. Así, salvamos la nación, así también demostramos una vez más, y no lo asumimos como clase, que la vida y el orden social vigente se llevan a las patadas. Los pequeños emprendimientos productivos, para sobrevivir, subsumieron la sociabilidad combativa que habíamos generado, convirtiéndose en el sostén de la economía nacional en detrimento de toda posibilidad de superación revolucionaria. Ese autogestionismo fue puesto en marcha por personas sin empleo
que no tenían otra forma de conseguir trabajo, así como por trabajadores que tenían que poner a andar el lugar de trabajo luego de la huida del patrón endeudado. En muchos barrios, estos proyectos eran parte de una solidaridad de clase palpable, compartiendo en la calle, protestando y solucionando sus problemas sin pedir nada al gobierno. Luego muchos de estos emprendimientos se vieron forzados a solicitar subsidios al Estado para poder sobrevivir. Del mismo modo, pedir a papá Estado se volvió un motivo de lucha que a veces precisa de cortes de rutas o calles e incluso enfrentamiento con la policía, y otras acordar con las mafias sindicales, patronales, políticas o territoriales, cambiando la forma de la protesta pero no su contenido. Sabemos que en varios países se insiste una y otra vez con el ejemplo argentino de la autogestión. Para nosotros el gran ejemplo argentino que se vendió al mundo es cómo se logró la canalización de las luchas hacia la producción y el progreso de la economía, haciéndolo pasar por lucha combativa. La lucha no debiese ser una herramienta para el uso de la burguesía, con la cual ésta pueda dar vueltas al engranaje y ajustar la máquina del progreso capitalista. La lucha en su sentido radical debe ser lo que ponga freno a ese progreso. Es la destrucción del engranaje. Esperamos que todo esto que les contamos pueda interesarles y de algún modo les sirva. Que sepan que estas propuestas han sido y son un verdadero freno a la furia y creatividad proletaria en los momentos de revueltas. Ahora, si se quiere uno acomodar a los mandatos de la normalidad capitalista, todas estas reflexiones que hemos puesto en común tienen poca importancia. Los amigos de la negación, diciembre de 2015. Lo que escuchábamos recién era un fragmento, un cuadro, incluido en el cuaderno de negación número 12, Crítica de la autogestión, que salió en noviembre de 2018, y lo quisimos incluir un poco para también dar cuenta de la importancia que tiene, por lo menos, traer a la memoria, refrescar, reflexionar sobre los hitos de nuestra historia de luchas como proletarios y proletarias. El 2001 en ese sentido no solo tiene implicancias o no solo significa aprendizajes para aquellos que vivimos en esta región, sino también que tuvo importancia para proletarios de otras partes del mundo. Y este carácter internacionalista que muchas veces reivindicamos o que le queremos dar, digamos, esa impronta con lo que hacemos, bueno, en esta carta un poco se reflejó este intento de comunicarle, expresarle el aprendizaje que tuvimos aquí en Argentina con las revueltas que estallaron en el 2001 para compañeros proletarios de Grecia que también estaban por una ruptura o con un horizonte revolucionario, por lo menos. Y era esa la razón por la cual le escribíamos en ese momento esta carta. Este cuaderno de negación, además, surge un poco de esa experiencia o de esos aprendizajes, más allá que sea la conclusión de un bloque de cuadernos sobre crítica a la economía, sobre crítica a la valorización de la vida en el capitalismo y crítica al capitalismo más en general, o en realidad más en la esencia, se podría decir, de lo que es el capitalismo. Este número concluía con la crítica a la autogestión y evidentemente surgía en gran parte por nuestra experiencia o por lo que pudimos ver, ¿no es cierto?, de los resultados de la autogestión. Y en un punto, si bien las luchas que se van a librar en el presente, que se libran en el presente y que se van a librar de aquí en más, no podemos especular, digamos, sobre qué tinte van a tomar o qué formas van a utilizar para expresarse, ni a dónde nos van a llevar. Lo que sí sabemos es que no salen de un repollo y que evidentemente todo lo que se construye
en el presente está ligado a toda una historia y a todo un proceso previo, ¿no es cierto? Así como pensábamos de dónde venían las formas de lucha callejera, bueno, tenían que ver también con todo un proceso previo. Bueno, las luchas de hoy van a tener algo que ver con las luchas que ocurrieron en los 90, que ocurrió en el 2001. Y si hay algo de bueno en eso es que podemos intentar por lo menos sacar algunas conclusiones de eso y no por ahí no repetir los mismos errores. Claro está, para aquellos que tenemos esto en vista, la transformación de la sociedad y un mejoramiento, digamos, de la vida, ¿no? O dicho en palabras más simples, la revolución social. Entonces, un poco lo que se profundizaba bastante en este cuaderno, pero que también estaba un poquito más sintetizado en la entrevista que mencioné antes a Cuadernos de Negación. Había como 2 puntos así como a destacar del aprendizaje de estas jornadas de lucha. La seguridad de que gestionar lo existente no nos lleva evidentemente a cambiar el mundo en el que vivimos ni a mejorar nuestras condiciones de vida, sino, y en muchos casos, todo lo contrario, aunque por supuesto entendemos que en muchas ocasiones no nos queda otra como proletarios y proletarios para sobrevivir. La autogestión o el hacernos cargo de una economía que no nos pertenece, pero que lamentablemente también es lo único que tenemos para seguir viviendo, alimentarnos, etc. Eso por un lado, y sobre todo por lo mucho que se ha enfatizado en otras partes del mundo, pero también desde el poder, así como sin mucho miramiento, ¿no? Desde la misma expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, halagando ese poder de la autogestión, incluso mencionando o dándole las gracias a los trabajadores y trabajadoras que se hubieran arremangado y que hubieran llevado adelante el país gracias a la autogestión, ¿no? Entonces allí vemos evidentemente que la autogestión, lejos de ser una herramienta propia de los que los proletarios tenemos para modificar, para dejar de ser proletarios, es justamente todo lo contrario, ¿no? Más bien una herramienta propia del capitalismo, y que lo único que ha hecho ha sido posibilitar la continuación de este sistema. Y el otro punto también es por ahí aprender que la forma por la cual nos organizamos no es garantía de nada. Es decir, traducido, digamos, las asambleas populares horizontales que también tanto se resaltaron en aquellos años, tampoco fueron garantía de nada. Y no para ir a los peores ejemplos, porque no viene al caso, pero sí, bueno, la asamblea puede ser, evidentemente ha sido y seguirá siendo uno de los pocos medios que por ahí tenemos para encontrarnos cara a cara y empezar a organizar lo que tengamos que hacer en un momento como ese, además de mucha necesidad de hacer cosas entre personas, porque había muchas necesidades que suplir, pero también, bueno, para luchar en contra de lo que nos estaba haciendo mal. No es lo único o no es lo que va a garantizar que una lucha pueda ir a por el todo o que pueda llevarnos a un punto de no retorno. Eso es también otra cuestión que si tuviéramos que elegir, digamos, así como 2 puntos de aprendizaje, por lo menos de lo que fue el 2001 en esta región, creo que estaríamos de acuerdo en que esos son los puntos más importantes para tener en cuenta y obviamente para compartir. Y por último, solamente traer a colación, porque bueno, como antes decíamos en la presentación sobre esto, bueno, no es la primera vez que reflexionamos a lo largo de nuestros boletines La Oveja Negra, de los cuadernos de negación. Siempre nos hemos encontrado un poco con ese hito que nos hizo reflexionar sobre varias cuestiones. Entonces, la idea era retomar otras 2 ovejas negras, una del año 2015, en un contexto más signado por, bueno, el espectáculo y el circo electoral, en ese momento de balotaje entre
entre macrismo y kirchnerismo. Y bueno, que obviamente nos remitía un poco a ese otro momento en el cual las personas aquí estaban un poquito más desencantadas. Bueno, estábamos casi en un opuesto, ¿no es cierto?, con respecto a las elecciones y a la política. Y allí, ese 4 de noviembre de 2015, decíamos: la precarización que vivimos acaba precarizando nuestras rebeliones, nuestros deseos. Lleva a tantos y a tantas a soñar con un empleo estable y un salario correcto. Esos sueños caben en las urnas, porque son promesas que algún gobierno puede llegar a cumplir, para algunas personas. Son las salidas individuales, el sálvese quien pueda, propio del capitalismo, y no solamente del menemismo o de la década de los 90, que son solamente momentos de la historia del capital. En ese mismo camino van todas las conquistas, entre comillas, que supo conseguir esta década kirchnerista, esa década ganada, también entre comillas. Nos quieren hacer tragar que una mejor vida es posible gracias a más leyes y más cuotas. Nos quieren hacer tragar que una mejor vida es posible gracias al amparo de la ley y al consumismo. Que en Argentina se dio una reconstrucción de lazos sociales destruidos durante la dictadura cívico-militar y el menemismo. La confianza en el Estado, la fe en la democracia y el anhelo de acceder a más mercancías no es la reconstrucción de una sociabilidad más humana, sino todo lo contrario. Esto un poco como lo traíamos a colación porque también nos hace mucho sentido en los días que vivimos hoy, donde también como esa apuesta por la democracia, por las leyes y por el consumismo se vuelve casi como un comodín de los políticos, aunque casi ellos mismos estén seguros de que no nos los pueden garantizar, porque claramente venimos como de una crisis galopante continua, porque en realidad aunque tuvimos aquí, por lo menos en esta región, momentos de mayor acceso a mercancía y momentos de más crisis como el que venimos viviendo en los últimos años, eso no quiere decir que no haya una continuidad, por lo menos desde las décadas de los 60, en cuanto a la pauperización total, digamos, de la vida de los trabajadores y trabajadoras. La caída de salario jamás ha sido recuperada en todos estos años. Y bueno, evidentemente los distintos ciclos de lucha que van apareciendo tienen que ver con esas condiciones. Hoy en día también nos vemos atravesados por eso, con sus particularidades, obviamente, porque cada momento histórico también tiene sus particularidades. Ahora también nos vemos atravesados por la pandemia, por la informática, la tecnología informática llegando a todos los rincones de nuestras vidas, por, bueno, aislamiento o amenaza de aislamiento constante, por una reestructuración capitalista que, digamos, a partir de los 70 cambió un montón las reglas del juego de la lucha de clases, que quizás ahora mismo estamos viviendo otra reestructuración y todavía no nos estamos dando mucha cuenta, pero que digamos, la persistencia de la lucha de clases sí es evidente, a pesar del cambio de contextos o de condiciones de posibilidad de la lucha. Y lo que reflexionábamos un poco en el último 1 de mayo, al que le dedicamos también una oveja negra, era que a partir de los 70 en adelante, a esa identidad obrera que evidentemente entró en declive, la reemplazó una explosión de identidades y todas las revueltas y también los llamados movimientos sociales que empezaron a darse, digamos, en todo este periodo del que estuvimos hablando, de los 90, pero sobre todo de los 2000, expresan esa explosión de identidades y también nos hacen dar cuenta que hay una centralidad mucho mayor que antes en las luchas del espacio de la reproducción social y de ese espacio también de las calles, porque no había espacios de tomar de trabajo o no había tantos espacios de trabajo que tomar, entonces volcándose la lucha a las calles, pero también atendiendo a cuestiones ligadas al género, a lo racial, a la sexualidad, a la familia, pero también y con cada vez más persistencia a la naturaleza o a los problemas que se dicen naturales, pero que evidentemente tienen que ver con nuestra propia naturaleza también, de la que formamos parte, y los estragos que está haciendo el capitalismo a nuestro alrededor, las amenazas para la vida que supone eso. Y
también se vuelve evidente cada vez más que el capitalismo no puede darnos respuesta a eso ni mejorar estas condiciones de vida cada vez peores, y que estas crisis o que estos ciclos de lucha también cada vez se sincronizan más a lo largo del mundo, porque responden también a crisis que no son solamente de tal o cual gobierno o tal o cual momento de cada país o región, sino que son crisis evidentemente generalizadas. Y para terminar, una frasecita de esa oveja: la lucha es inevitable y necesaria, nos transforma y buscamos transformarla en una definitiva. Nuestra preocupación es que la lucha de clases sea capaz de producir algo más que su propia continuación. Ya llegamos al final de este programa número 56. Nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima, compañeras y compañeros, y siempre en la memoria a las 39 personas asesinadas por el Estado en aquellas jornadas de lucha. Hasta la próxima y seguimos luchando por la revolución social. Para terminar de una vez con la corrupción, se acaba la impunidad del que la hace y la paga. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de tu asesino. El Estado siempre fue y será el asesino. En todo tiempo y lugar, el Estado siempre fue y será el asesino. Toma las calles, lanza de odio soplando en el aire. Con la represión, las chispas han encendido. Noche de rebelión contra el Estado vecino. Barricadas en las calles, tomas incendiadas. Que esconden tus manos, renace la esperanza. El pueblo de ser libre, vislumbra las miradas. El pueblo se levanta, la gente grita basta, basta. Pequeña brisa se ha vuelto un huracán contra el poder asesino que tortura sin piedad. Renace la tormenta, la revuelta popular. Barricadas en las calles, bombas incendiadas. Tranqueras en tus manos, renace la esperanza. El sueño de estar libre, vislumbra las miradas. El pueblo se levanta, la gente grita basta, basta. Masacrando, hinchando su vientre con